Bueno, en la mañana de hoy vamos a charlar con Rodolfo Aguiar, que es secretario adjunto de ATE y presidente de Unidad Popular de Río Negro. A través de la organización Unidad Popular se presentó un proyecto que es muy interesante analizarlo y debatirlo, y en todo caso también que Rodolfo nos pueda contar, referente a que los funcionarios públicos deban atenderse en hospitales públicos y mandar a sus hijos a colegios públicos. Porque bueno, tiene que ver con lo que de alguna manera la mayoría de la población nos atendemos. Hola Rodolfo, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, contanos sobre el proyecto que presentaron y el alcance que estaría teniendo o la repercusión que estaría teniendo en la provincia. Se trata de una iniciativa que intenta formar parte de las 10 propuestas que nosotros nos comprometimos a presentarles a cada una de las rionegrinas y los rionegrinos durante este año, de cara al proceso electoral del próximo periodo. La propuesta tiene que ver con un proyecto de ley que sea finalmente votado en la legislatura y que obligue a los funcionarios públicos desde el rango de gobernador o gobernadora, vicegobernador, también todos aquellos, no solo cargos selectivos, sino los cargos que se aceptan en el marco del gabinete. Nos referimos a ministros, directores, secretarios, subsecretarios, y por supuesto decimos también a aquellos que tienen que legislar en materia de política pública. Nos referimos a diputadas y diputados provinciales, para que se siente la obligatoriedad de que tengan que enviar a sus hijos a la escuela pública y atenderse su salud en los establecimientos de salud públicos. Nos referimos a los hospitales de la provincia. No vamos, mientras los funcionarios políticos sigan enviando sus hijos a las escuelas privadas o se sigan atendiendo en las grandes clínicas y sanatorios, no vamos a lograr tener un sistema público que brinde un servicio de eficiencia y de calidad, como así también que mejore la calidad educativa en la provincia. No hay otra forma que puedan conocer los funcionarios políticos de manera directa y sin intermediación cuál es la realidad que hoy atraviesa el sistema sanitario público absolutamente desfinanciado, y lo mismo ocurre con todas las más de 1000 escuelas que tiene Río Negro en la provincia. Bueno, a eso nos gustaría preguntar. Yo creo que un poco el proyecto está pensado en que puedan de alguna manera vivir o vivenciar lo que pasa a la mayoría de la población, tanto en los hospitales como en las escuelas. ¿Cómo están los hospitales y las escuelas en la provincia? Contanos, digamos, según el relevamiento que ustedes hacen, ¿cuál es la situación de infraestructura? Nosotros venimos denunciando en la provincia, por supuesto, que los establecimientos educativos sufren un deterioro progresivo que pone en riesgo la prestación del servicio, el normal dictado de clases, en muchos casos afectando la salud de trabajadoras, trabajadores y los estudiantes que concurren a ellas. Por supuesto que también tiene que tenerse en consideración el nivel salarial de las trabajadoras y los trabajadores, en el caso docentes y trabajadores no docentes, y lo mismo ocurre en el sistema de salud, un sistema de salud que ha sufrido una desinversión durante el último tiempo y que nosotros estamos demandando que tiene que mejorar a los efectos de que no existan un riesgo de cierre de servicios en varias localidades. Es un proyecto, una iniciativa que lo que estipula es que los funcionarios que van a asumir una responsabilidad tengan un plazo de 1 año para poder adecuarse a la norma, y por supuesto todos los principios de año hasta el último día de marzo presentar una declaración jurada que dé muestras de que están cumpliendo con esta iniciativa que nosotros, que le digo, en la provincia, por supuesto ha generado debate. Desde algunos sectores han considerado que se afectan las libertades individuales,
que no sería legal, hasta la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad, pero lo cierto es que nosotros seguimos considerando que quien decide aceptar un cargo público o postularse para un cargo electivo, bueno, algunas libertades no tiene, como en este caso, que es la de tener que utilizar el sistema público como la mayoría de los ciudadanos. Andrés. Sí, Rodolfo, yo te quería preguntar si a medida que fue surgiendo este proyecto, que se fue conociendo, ¿tuvieron el apoyo de diferentes provincias o cómo es la situación? No, por supuesto que nos han llamado de muchas provincias. Yo creo que hace pocos días que el proyecto se presentó, ha tenido una fuerte repercusión en nuestra propia provincia y paulatinamente también en el resto de las provincias. Hemos difundido nacionalmente dentro de la Unidad Popular y yo creo que comienza a ser tomado también por otras provincias. Es un debate que se va nacionalizando más rápido de lo que esperábamos. Para finalizar, y te aprovecho como secretario adjunto de ATE, contame un poco cómo está el tema salarial y cómo están los compañeros. Nosotros acabamos de firmar una paritaria con un 60% de aumento en el Estado Nacional y por primera vez desde que este gobierno gestiona el Estado nosotros hemos declarado la insuficiencia de la misma, entendiendo que la inflación que se proyecta para el año es del 70% y por supuesto considerando que mientras el proceso inflacionario no sea ordenado, todas las paritarias son perjudicadas y si no se controla precios, no hay aumento que alcance más allá del porcentual que uno acuerde. Nosotros decimos que vemos al presidente que destaca la voluntad de diálogo que tiene Funes de Rioja, precisamente que es el responsable de la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, quien fija los precios. Me parece que el gobierno tiene que ampliar la convocatoria, tiene que hablar menos con los empresarios y hablar más con las trabajadoras y con los trabajadores. No se puede pretender gobernar en favor de todo el pueblo sin pelearse con alguien. Nos parece que los niveles inflacionarios no solo nos están afectando a los trabajadores, sino fundamentalmente jubiladas y jubilados. Mire, yo escuchaba la nota o el análisis que terminaba antes de empezar nosotros, sí, y hemos ido perdiendo conciencia acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo. Estamos siendo explotados por mucho menos dinero del que la propia ley dice que tiene que ser, porque la ley declara que el sueldo constitucionalmente debe referir a una retribución justa y esa retribución debe alcanzar para la vivienda digna, para una alimentación adecuada, la salud, la educación, las vacaciones, el recreo y el esparcimiento, el ahorro, la previsión social, que alguien de quienes nos están escuchando diga si el sueldo le alcanza para todo eso. Hoy con nuestro sueldo en la Argentina tenemos que elegir qué hacer, porque nos vamos de vacaciones, ahorramos, vestimos dignamente a nuestras hijas e hijos para que concurran a las escuelas. Bueno, hoy es de un tercio del que debiera ser, y no ni le hablo de las jubilaciones, cuando para que el ingreso que se necesita en un hogar para no caer debajo de la línea de la pobreza es de 95.200 pesos según el último informe del INDEC, una jubilación mínima en 37.200 pesos da cuenta que hoy se necesitan 2 o 3 jubilaciones para no ser pobre en la Argentina. Claro. Y el fenómeno, y por último, este fenómeno nuevo al que estamos asistiendo, que es el de los trabajadores asalariados formales pobres. Claro. En nuestro país, tener trabajo era sinónimo de ser clase media, de progreso. Tenemos la sensación que paulatinamente la clase media va desapareciendo, por lo tanto me parece que el gran desafío que hay es el de lograr una rápida distribución de ingresos, porque no es que no crezca la economía crece, pero no va a parar al bolsillo de la gente, porque sigue yendo a parar al bolsillo los 4 o 5 mismos empresarios. O sea, hay que terminar con la alta concentración económica y finalmente aceptar
que el problema de la Argentina no son los pobres, sino que el problema son los ricos y la manera de acumular. Rodolfo, yo entiendo el diagnóstico, creo que todos lo entendemos y compartimos bastante el análisis que vos estás haciendo. Ahora, yo te pregunto un poco más allá, digamos, saliendo de las ideologías o de las banderías políticas. ¿No crees en un punto que el gobierno se está equivocando en el control fuerte de la inflación para de alguna manera generar una recomposición salarial? Y una crítica puertas adentro, te pregunto, si los sindicatos no deberían ser un poco más duros en exigirle al gobierno ese cese de la inflación, inclusive con un paro o con algún tipo de medidas para decirle, che, miren, los trabajadores no estamos tan de acuerdo con esto que está pasando, más allá de que dialoguemos. Sin lugar a dudas, en mi caso personal, y yo creo que orgánicamente nuestra ATE forma parte de aquellos que no adhieren a esta idea de que, che, si hacemos olas, cuidado, no hay que protestar porque le facilitamos el camino a la derecha. Bueno, todo lo contrario, se le está allanando el camino a la Casa Rosada para que vuelva a la derecha, precisamente si no somos capaces de reclamar con fuerza por nuestros derechos. Por lo tanto, nosotros estamos justo en ese proceso, discutiendo a partir de haber declarado la insuficiencia de la última paritaria, de la última propuesta salarial, discutiendo un plan para llegar movilizados los próximos meses a la revisión salarial, y por supuesto que también señalando la parte que el gobierno no cumplió. El gobierno anunció algo que está íntimamente ligado también con las condiciones ya de las personas. Anunció un pase a planta permanente, o sea, la regularización del empleo público, sí, para más de 30.000 trabajadores, y no cumplió. A este ritmo no vamos a llegar y no queremos que nos pase lo mismo porque ya tenemos experiencia. El macrismo despidió 35.000 trabajadores del Estado Nacional y en muchos casos seguimos reclamando que sean reincorporados estas trabajadoras y trabajadores, pero el macrismo pudo despedir porque el gobierno que lo precedió había dejado 80.000 trabajadoras y trabajadores precarizados. No queremos que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que cumpla y en este sentido va a empezar a crecer la movilización. Josefina. Rodolfo, Josefina Tajes, te consulto. Tengo entendido que las organizaciones piqueteras han pedido precisamente una reunión al Consejo Directivo de la CGT y también a ATE, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera no están de acuerdo con lo que está sucediendo con la inflación, los precios y la canasta básica. ¿Sabés cómo está esto? Porque ellos de alguna forma quieren ir al paro general. ¿Sabés en qué estado está esto? Yo puedo dar cuenta, en nuestro caso desde la CTA, han solicitado a la CTA autónoma, que es aquella central sindical a la que estamos adheridos como ATE, y esa reunión se va a llevar a cabo y seguramente para analizar esta posibilidad que se plantea, que es la de un paro general que ponga en evidencia que la mayoría del pueblo no la está pasando bien y que la violencia no es la de aquellos que justamente protestan en las calles, que la violencia se genera muchas veces desde el Estado, independientemente quién gobierna, si lo que se aumenta es la pobreza, si aumenta el hambre. Nos parece que ese es el gran debate que tenemos que seguir dando, pero yo vislumbro un escenario claramente de mayor conflictividad en los próximos meses, si no se logra desde el gobierno, mostrar que se dejan de priorizar los intereses del Fondo Monetario Internacional y se empieza a pensar un poco más en nuestro país y en la gente que lo habita. Rodolfo, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Un abrazo grande. Gracias, Rodolfo. Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego. Un abrazo enorme. Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE, presidente de Unidad Popular, charlando en la mañana del arranque. Josefina, creo que, digamos, más allá del proyecto y de lo que charlamos, lo que vos traías a la mesa, en minutos nada más, es un poco lo que le terminamos preguntando y nos termina contestando Rodolfo. Exacto. O sea, la conflictividad está al caer, el paro general está al caer.
Y hay una honda preocupación de varios sectores por el problema inflacionario y los salarios que no alcanzan. Yo te